Hola amigos de 60 Minutos de Inspiración. El día de hoy nos encontramos con Laura, que es una persona emprendedora que trae mucha energía, que hace muchas actividades, se dedica al tema de las ópticas y algo muy interesante, al tema de la biodescodificación. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Laura. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándote sobre tu infancia. ¿Quién es Laura? ¿Cómo creciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos tenías? Cuéntanos sobre la niña Laura. ¿Quién es Laura? Hola Ferdi, pues muchas gracias, la verdad estoy muy contenta de estar aquí y ojalá pueda dejar un granito en Claro. cada una de las personas que nos van a ver, a escuchar. Y Laura fue una niña que la tercera del matrimonio de mi mamá y de mi papá, única mujer, dos hermanos más grandes, uno ya falleció en el 2021 en un accidente muy fuerte con su esposa y sus 3 hijos. Entonces, para mí, para todos los que les gusta el libro de Padre Rico, Padre Pobre, mi hermano fue mi padre millonario, me enseñó muchísimo y creo que parte de lo que hago es también honrar su memoria. Ajá. Tengo otro hermano, él vive en Tapachula, él se dedica a las puertas y ventanas automáticas. Con él crecí un poco más, pero también determinó muchas cosas de mi vida que después tenía que solucionar. Mi familia no fue una familia funcional en de ninguna manera. Mi papá le llevaba 30 años a mi mamá de edad, Okay. entonces empezando desde ahí, ya estuvo todo mal, ¿no? Mi papá hizo pues muchísimas cosas, aprendió muchísimo, viajó por todo el mundo, pero al momento de casarse perdió todo. Entonces nos tocó crecer en carencia total, ¿no? Y aparte mi papá se había accidentado, entonces ya no se podía mover bien. Y hubo ciertos mensajes como pues es que yo ya no puedo, pues es que yo ya estoy grande, pues es que, o sea, yo desde que nací conocí a mi papá ya viejito, o Okay. al menos así me lo imagino, ¿no? Sí, O sí. lo recuerdo. Lo que sí, mi papá era muy espiritual, muy conectado con Dios y eso creo que es la herencia que nos dejó. Tanto a mi hermano como a mí, mi hermano el que falleció y yo éramos muy parecidos, muy parecidos y creo que todo lo que él vivió también determinó lo que yo iba a vivir después, ¿no? Entonces vivimos en una colonia del centro, en la colonia Reforma. Sí. Estudié en una escuela muy grande, la Miguel Alemán. Pero al estar en esta colonia donde transitaban muchos coches, no podíamos salir tan fácilmente, ¿no? Salía mi hermano el mayor, me llevaba por 7 años, Sí. y los otros 2 pues se tienen que quedar encerrados o salirse a escondidas, Okay. ¿no? Entonces, porque además mis papás trabajaban los dos y no había tiempo de que nos cuidaran, ¿no? No teníamos abuelos, no teníamos tíos que vieran por nosotros, entonces sí fue como el crecer en mucha soledad, el crecer a la buena de Dios Sí, sí. y pues ir como discerniendo entre qué quieres para tu vida, ¿quieres esto mismo o quieres algo mejor? ¿No? Entonces Okay. sí. Sí, pues mira, gracias por compartir, empezando la entrevista, pues un poquito fuerte, ¿no? Lo que has vivido. Y precisamente, pues bueno, yo creo que todas las personas siempre buscamos esa pues figura paterna, esa figura materna. Claro. Y pues como tú bien lo comentas, digamos que vivieron un poco, como bien lo decías, a la buena de Dios. ¿Tú crees que tu hermano fue esa figura para ti? No tanto como mi papá, pero sí como mi ejemplo. Ok. Sí fue un gran ejemplo. Él
A diferencia de mí, él fue campeón internacional de ajedrez, Ok. ¿no? Ganando contra Alemania, muchos nacionales los ganó. Entonces, pues alguna vez mi mamá le dijo, tú no vas a demostrar con dinero, tú vas a demostrar con tu mente, ¿no? Y la verdad es que era muy bueno, era muy inteligente, tenía muchas estrategias, que es lo que le aprendí. No fue fácil tampoco su vida, sin embargo, de mis 2 hermanos decidí seguir el ejemplo de él. Ok. Entonces, pues sí, no fue nada fácil la niñez. O sea, realmente si tú me dices, fue una etapa bonita, para nada, porque además yo estudiaba en la tarde y ellos estudiaban en la mañana y entonces me quedaba todo el día sola. Sí. Y a una casa, pues así de alta como en donde estamos ahorita, una casona vieja, Sí, sí. y en donde como niña tienes que aprender a sacar recursos y enfrentar tus miedos. Claro. ¿No? No es fácil y a veces es como evadir, ¿no? Empiezas a evadir ciertas cosas que después vas a tener que solucionar. Así es. ¿Cómo era la parte económica en este sentido? Pues si tú te encontrabas todas las mañanas sola, etcétera, ¿vivían, digamos, tenían lo suficiente para vivir o había que hacer No, había actividades? muchas carencias. Ok. Vivíamos en una casa rentada del señor Enrique Nieto y pues no, era totalmente caótica incluso la relación de mis papás. Ok. O sea, yo digo, somos totalmente disfuncionales desde el momento en que mis papás en algún momento se pelearon y se dejaron de hablar, pero vivían en la misma casa. Entonces Sí. la dinámica era muy, muy chistosa. Ahorita me da risa, pero en ese entonces dices, ¿en qué este manicomio estoy viviendo, no? Así es. Mi mamá se levantaba, hacía sus cosas, se bañaba y se iba a trabajar. Y entonces ya mi papá se podía levantar, hacer sus cosas, irse a trabajar. Sí. Entonces, a pesar de que yo sentí mucho cariño de mi papá, porque mi papá era muy cariñoso y llegaba en las noches y me abrazaba, creo que no es suficiente, porque además deben de estar al pendiente de ciertos cuidados en la escuela, en tu persona, que no los tenía y que tuve que ir aprendiendo, primero con imitación, Sí. ¿no? Imitabas a tus compañeritos, el fijarte cómo le hacen los demás para poder aprender ciertas cosas. Hubo un momento donde a mí me gustaba estar más en la casa de mis amigos que en la mía. Ok. Porque sentía esa tensión y sentía que me acogían. Claro. ¿No? Qué bueno que me lo comentas, porque seguramente muchas personas que nos pueden estar viendo han pasado por algo similar o posiblemente estén pasando algo Claro. similar. Entonces, me gustaría que me pudieras comentar para todas las personas que están viviendo algo así, ¿tú qué le dirías a Laura de, no sé qué edad tenías, 8, 9 años? Uh-huh. Es difícil, ahorita ya con el tema de la biodescodificación, tratar con niños, ¿no? Y creo que es algo lo tienes que hacer muy sutil, lo tienes que hacer con mucha empatía. Lo primero es ponerte en sus zapatos, cómo se sienten ellos y enseñarles a sacar la fuerza y el poder más grande que hay en ellos. Uh-huh. Ajá. No es fácil en ese momento porque si como adulto te cuesta trabajo resolver muchas cosas, claro, como niño prácticamente nada más lo enfrentas, algunas cosas las bloqueas, algunas cosas negativas las potencias y da como resultado, vemos esta serie que está muy de moda de adolescencia, ¿no? Okay. Entonces, yo veo al niño y lo entiendo perfectamente, ¿no? Claro. Entonces, y aunque muchos lo juzguen, yo entiendo perfectamente que en algún momento tuvo soledad, que en algún momento nadie lo entendió, ¿no? Así es. Nadie lo acompañó, nadie le dijo cómo, ¿no? Entonces, sí es difícil. Sí es difícil
lo puedo platicar con los papás y recomendarles qué hacer a los papás. Claro. Pero los niños tienen que ser cuidados, los niños tienen que ser protegidos. Así es. A los niños no les puedes dar la responsabilidad de cuidarse ellos mismos, ¿no? Sí les das recomendaciones de no te pongas en un momento vulnerable donde alguien más puede llegar a abusar. Así es. Pero no les puedes dar la responsabilidad de cuídate a ti. Claro, claro, ¿no? Y qué importante es todo esto, pues para todos los que tenemos hijos, ¿no? Porque muchas veces nos metemos pues en nuestra dinámica de adultos y podemos llegar a descuidar un poco a nuestros hijos, ¿no? Claro. Laura, yo quisiera preguntarte un poquito, cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue tu paso por la escuela? ¿Cómo te iba en la primaria, en la secundaria? ¿Tenías amigos? Fíjate que los primeros años, es decir, el kinder y primero de primaria, fui una niña muy bulleada, ¿no? Precisamente porque no tenía las herramientas para decir no me gusta esto, no quiero esto, me alejo. Al final siempre cuando eres un niño que crece con la indiferencia de sus papás, siempre estás buscando el reconocimiento de los demás o la atención. Y por poquito que te den atención te conformas. Okay. ¿No? Entonces no fue fácil. Sin embargo, eso fue en los primeros días, los primeros años. Ya después, a partir de segundo, tercero de primaria, yo decía, no, es que porque si mis compañeros están bien, yo no puedo estar bien. Claro. Entonces salió algo así como de rebeldía de mí, de yo voy a estar bien, ¿no? En cuestión de calificaciones, toda la primaria me fue muy bien, sin estudiar, porque además no presentaba tareas. Okay. ¿No? O sea, alguna vez mandaron llamar a mi papá y pues no le di el recado y me regañaron más en la escuela por no dar el recado, pero ellos no se enteraban si yo presentaba tareas o no. Pero al final te evaluaban con un examen nada más, ¿no? Entonces me fue muy bien en calificaciones hasta la secundaria. En la secundaria ya no me fue tan bien porque hubo otro desequilibrio. Se separan mis papás. O sea, todo lo que te platico de que mis papás tenían esta dinámica tóxica fue la primaria. En la secundaria se separan mis papás y mi mamá se vuelve a juntar con una persona que tenía un hijo 2 años, año y medio o menos que yo. ¿No? Entonces empezó una dinámica todavía más tóxica de ahora te comparo con alguien que ni siquiera es tu hermano. ¿No? Entonces creo que algo que marcó mucho la relación que después íbamos a tener mi mamá y yo fue, yo en 6º año de primaria representé a la escuela y la representé en muchísimas cosas, la escolta, la Olimpiada del Conocimiento, oratoria. Y mi mamá no fue a la salida de 6º año. ¿No? En ese momento la entendí porque estaba trabajando. Pero al año que llega a vivir el hijo de su esposo con nosotros, no solo fue a su salida de 6º año, le hicieron una fiesta. Entonces eso para mí fue el entonces no es que no podías, es que no querías. Y entonces empiezan una serie de heridas en ti, abandono, traición, rechazo, humillación, ¿no? Y entonces rompo por completo el vínculo con mi mamá. Para esto, mi hermano iba en 3º de secundaria y de repente hizo algo por ahí y mi mamá lo corre de la casa. ¿No? Entonces, cuando se fue mi hermano, no, para mí era algo totalmente devastador porque me vas a dejar sola. ¿Era la única persona con la que tenías ese acercamiento, confianza? Relación, pero que a lo largo del tiempo ves que no es una relación buena, que es tóxica, porque es un hermano totalmente narcisista. Entonces yo crecí con un hombre narcisista, ¿no? Cuando estudié biodescodificación, el profesor algún día preguntó, ¿cuándo tuvieron la relación con un narcisista? Puede ser
papá, tío, hermano. Cuando dijo hermano dije, ya sé de dónde vienen todas mis decisiones, ¿no? Ok. Entonces, pero en ese momento me dolió mucho que se fuera. Claro. Antes, cuando mis papás se separan, mi mamá le dice a mi hermano el mayor, tú ya no estás en mis planes, te quedas con tu papá. Ok. Para mí fue algo totalmente impactante y hasta la fecha, sin embargo ya lo entiendo. Okay. Ya entiendo las limitaciones emocionales, físicas de mi mamá, ¿no? Pero en ese momento fue, ¿cómo le dices a tu hijo eso? Claro. ¿En qué momento tu hijo va a dejar de estar en tus planes, ¿no? Entonces, afortunadamente hubo papás de amigos que me aconsejaban. Afortunadamente en 6º año de primaria mi maestra era, eres muy rebelde, pero esa rebeldía la vamos a enfocar para que seas la mejor. Ok. Entonces eso fue como el decir, alguien cree en mí. Así es. ¿No? Y ya después la dinámica era de que mi hermano el mayor nos visitaba de vez en cuando. Sí, sí. Yo tenía que ir a visitar a mi papá. Yo a los 11 años, 12 años tenía que ir a visitar a mi papá en camión. Ok. Hasta donde vivía, porque él no me visitaba. Sí. Entonces era asumir roles que no te corresponden. Claro. ¿No? Claro. Y pues digamos, esto que nos platicas, yo creo que pues sí es muy difícil vivirlo. No se debería vivir No. en esta etapa de la vida, pues de la infancia, tal vez de la adolescencia, que pues todavía no tenemos una identidad, no somos personas pues con una visión madura, ¿no? O sea, nos hace falta muchas cosas por desarrollar y yo creo que pues es una etapa donde necesitamos una guía, ¿no? Claro. Necesitamos a alguien. Y sin embargo, Sí. maduras muy rápido. Sí. ¿No? Y en algún momento dices, yo me siento más maduro que los demás, pero no es bueno que madures rápido. Claro. Porque tampoco te adaptas. Así es. ¿No? Y entonces cuando ya no empiezas a adaptarte, entonces dices a dónde pertenezco, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente mi papá siempre me inculcó desde niña el respeto a Dios y me decía, puedes esconderte de mí, pero de Dios no. Te encargo que tengas temor de Dios. Sí. Entonces, era algo que pues siempre me llamaba mucho la atención. En algún momento me acuerdo que cuando estaba muy enojada con mi mamá, dije, a ver, voy a abrir la Biblia a ver de qué se trata esto. Sí. Y el primer versículo es un salmo donde dice, algo así como, el bien, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogeré. Ok. ¿No? Mira que yo entretejí tu vida antes de que estuvieras en el seno materno. Ok. Entonces, fue así algo para mí como a la vez me consoló, a la vez me uní a Dios, pero a la vez me seguí rompiendo el vínculo con mi mamá. Sí. Y seguí diciendo, bueno, pues entonces ella ya se puede ir lejos y yo, ¿no? Claro. Pero por otro lado la necesito porque ella me mantiene, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, y luego su esposo pues tampoco era una persona tan madura y era muy tóxico y era muy agresivo con nosotros. Ok. No de manera física, pero sí de manera verbal, sí este tema de es que mira Laura lo que hizo, es que mira a su hermano lo que hizo, es que mira... Entonces, y mi mamá con esa inmadurez y también con esa necesidad de cariño, pues asumía todo lo que le decía a él, ¿no? Claro. Entonces nos fuimos yendo poco a poco, ¿no? Primero mi hermano el mayor, después el hijo de este señor, después yo, ¿no? Ok. A los 19 años agarré y dije, yo ya me voy. No me gusta esta dinámica, porque además mi mamá, cuando estaba contenta con él, a nosotros no nos pelaba. Sí. Estaba enojada con él y Laura para acá y para allá. Y además, a los 14 años nace mi hermano y encárgate de tu hermano, ¿no? Ok. No me dolía, pero hoy por hoy digo es algo que no tenía que haber vivido yo. Claro. ¿No? Entonces,
pues seguí en la secundaria, después en la prepa, no terminé la prepa, ¿no? Porque no tenía la seguridad para terminarla además. Claro. Y estaba enfocada en otras cosas. Cuando maduras muy rápido, y eso creo que los papás lo tienen que entender, cuando tu hijo ya pasó momentos muy difíciles, no puede tener o no te puedes enfocar en una infancia o en una adolescencia normal. Claro. ¿No? Tienes que enfocarte de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, en ese momento la prepa no era para mí, ¿no? A lo mejor la prepa la podía haber hecho de otra manera y enfocar en otras cosas en donde ya tenía cierta madurez, ¿no? Así es. Y entonces otro gallo me cantaría, ¿no? Sí. Y entonces me salgo a los 19 años de vivir de la casa de mi mamá. Sí. Empiezo a vivir con una amiga y con su mamá, pero a mi mamá no le pareció. Y de repente, la mamá de esta amiga recibe una llamada y era mi mamá. No sé qué hayan hablado y me dijo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tú no estás tan mal y que nos mentiste, te puedes ir de mi casa. Ok. Y entonces para mí fue impactante, ¿no? O sea, yo siempre pensando en qué haría yo si tuviera un hijo. Sí. Y lo primero que hubiera hecho a lo mejor es, ¿sabes qué? Te aporto económicamente, a lo mejor está mejor contigo, pero quiero saber cómo está, pero no le cierras las puertas. Así es. No. Entonces, y empiezas a ver que es una cierta rivalidad, ¿no? Entonces, afortunadamente tenía unos amigos que son mayores que yo, y me dijeron, mi prima me dejó un departamento para que lo cuide, te lo rento si quieres estos meses. Ah, órale, ¿no? Y entonces, y en ese momento, mi hermano puso una óptica, la puso como negocio, porque él era contador fiscal. Ok. Y me dice, ¿quieres trabajar conmigo? No. Pues claro. que sí, o sea, lo necesito, Sí, ¿no? claro. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Ok. Tuve otro de computadoras, pero duré una semana, porque la verdad me trataban muy mal. Y Sí. Y entonces en la óptica me dice, ¿quieres trabajar? Pues va. Yo siempre tuve la idea de, si no voy a estudiar, tengo que hacer un negocio. Claro. Ajá. Y mientras estoy trabajando aquí, voy construyendo un negocio. Y dije, a lo mejor una estética, la administro, no es necesario que yo corte el pelo, que... Sí. ¿no? Y mi hermano me dice, oye, ya vi que eres muy buena para vender. ¿Quieres estudiar optometría? Yo te lo pago. Ah, órale. Entonces, mientras estudiaba, trabajaba y no sé cómo me quedaba tiempo porque además podía hacer pijamadas con mis amigas, o sea, yo soy una persona que puedo tener tiempo para todo. Sí. Para todo. Esta etapa, digamos, ¿ya la empezaste a disfrutar? O sea, porque entiendo que toda la infancia, la adolescencia, a lo mejor, pues fue una etapa dura, ¿no? Para ti, pero ahora que comentas que ya tenías amigas, podías hacer pijamadas, ¿ya era una etapa que disfrutabas? Ya era una etapa que disfrutaba, pero a veces no sabes cómo disfrutar. A pesar de que mis amigas eran muy sanas y todo, de repente no sabes estar solo. Okay. Porque siempre estás buscando recargarte en alguien más. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues les agradezco que en ese momento hayan sido mis compañeras. En ese momento mi hermano me dice, ¿sabes qué? Mi esposa no se lleva bien con mi papá, quiero encargártelo y quiero que te hagas cargo de él. Perfecto. ¿No? Entonces nos fuimos a vivir mi papá y yo juntos. Okay. Éramos cómplices, amigos, pero también nos peleábamos, ¿no? En algún momento también le hice ver, le dije, yo no tendría que estar haciéndome cargo de ti. Claro. Tendría que ser al revés, ¿no? Sin embargo, lo hice con mucho amor, aprendí mucho de él, ¿no? Él nos enseñó a jugar ajedrez. Okay. Entonces, de repente me destrozaba en el ajedrez y me di sí. cuenta que eso me dio muchas estrategias, ¿no? Y yo hasta cierto punto era insegura, ¿no? Okay. Y de repente un día mi papá me dice, a ver, tú admiras mucho a tu hermano, pero él se ha quemado las pestañas
Y sí, o sea, yo lo veía leer 8 horas diarias, era muy culto, cómo se relacionaba y demás. El mejor y brillante en la escuela. Sí. Y me dice, él se ha quemado las pestañas, pero tú no te has volteado a ver a ti. No necesitaste quemarte las pestañas para ser quien eres. Ok. Hijo, yo creo que hasta la fecha ha sido una de las personas que ha marcado mi vida, ¿no? El porrista más grande, aparte de mi hijo, como para poder confiar en mí. Ok. ¿No? Entonces eso determinó muchas cosas. Después tuve muchos problemas con la esposa de mi hermano porque me tocó así la típica bruja de cuento de si se enojaba, pues ahora vienes a barrer y a trapear toda la óptica, y la óptica era de 2 pisos. Y alguna vez me acuerdo que ya había limpiado la parte de arriba y de repente me habla y me dice, no, que ya habías limpiado, y otra vez así todo lleno de basura. Ok. ¿No? Entonces, en ese momento, bueno, pues sola, sin las herramientas de protección que te tienen que dar tus papás. Así es. Dices, bueno, te sientes sola contra el mundo, ¿no? Ya después dices, gracias porque me enseñó muchas cosas. Claro. ¿No? O sea, no de la mejor manera, pero aprendí a poner límites. Así es. ¿No? Y después me salí de trabajar con ellos. Empecé a dar servicio a empresas, ayuntamientos, escuelas. Regreso un año con mi hermano, y después me salgo y conozco al papá de mi hijo. Ok. ¿No? Y empezamos a trabajar juntos. Él era una persona muy educada, muy honorable para todos los que con los que se relacionó. Sí. Pero como pareja fue narcisista. Ok. ¿No? Entonces vivimos 8 O años. sea, repetiste como ese patrón, ¿no? Ajá, de lo que había vivido de niña. Y de repente, mi hijo tenía 5 años y él fallece. Ok. ¿No? Primero fallece su mamá 2 años antes. Bueno, 5 años antes mi papá, luego su mamá y luego él. Ok. ¿No? Fue un salto cuántico en mi vida, primero de enojo, tenía tanto enojo porque pues yo siempre muy creyente de Dios, bautizada por la Iglesia Católica, cristiana. Sí. ¿No? Y todo el mundo me decía, seguramente te preguntas que por qué a ti. Le digo, no, ¿por qué después de poner mi familia en las manos de Dios? Sí. Entonces vi cómo se desintegró toda la familia. Él tiene un hijo, el hijo sumamente agresivo. Entonces tuve que salirme de mi casa, sí, para dejársela por la agresividad. Okay. O sea, agresividad que incluso uno de los amigos de mi hermano, que es psiquiatra, me dijo, ten cuidado, porque los mensajes que te está mandando es una persona que no valora su vida y que le da lo mismo pasarla en la cárcel que afuera. Claro. Entonces tienes que cuidar algo, ¿no? Entonces a los 8 días de que fallece el papá de mi hijo, salte a rentar. Ok. Y empieza desde cero, ¿no? Sí teníamos la óptica y todo, afortunadamente siempre he trabajado, ¿no? La familia de él, pues es que te dejó la óptica, ¿no? Yo la puse. Sí. Porque él cuando me conoció, yo ya era optometrista. Ok. ¿No? Pero aparte te señalan, ¿no? Entonces tienes que blindar a tu hijo de todo eso, pero de repente no tienes las herramientas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el día que me puse las pilas, que siempre me las puse, pero ya de una manera más, como más fuerte, fue el día que me dijeron, es que Aldo dice que su hermano los corrió de la casa, que su papá falleció y que tú estás destrozada. Ok. Fue cuando dije, a ver, no puede ser que le digas a los niños, es que se vale que veas llorar a tus papás, a veces sí y a veces no. ¿No? A veces te tienen que ver fuerte porque eres su único sostén. Okay. En ese momento, ¿no? Después puedes hablarlo, pero en ese momento no te puedes derrumbar porque se derrumba el barco. Claro. Y fue cuando dije, a ver, me dolió mucho que te murieras, ¿no?
ya te puedo decir, gracias por lo que hicimos, por mi hijo, que es el regalo, el mejor regalo. Ahora me toca caminar con él. Claro. ¿No? Y en este camino estamos él y yo. ¿No? Y me acuerdo que un día se despertó llorando y me dijo, suéltame, lo único que quiero es a mi papá y no lo tengo. Okay. Y me acuerdo que lo abracé y le dije, te juro que vas a volver a sonreír. No sé cómo, porque ni yo puedo en este momento, pero lo vamos a hacer. ¿No? Sí. Y luego al mes, mamá, tengo miedo. Sí, mi amor, ahorita llegamos a la escuela. Tengo miedo de que tú te mueras. ¿No? O sea, Claro. yo decía, no, bueno, ahorita acelera y nos morimos los dos, ¿no? Sí. Pero le dije, a ver, Aldo, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No sabemos cuándo ni quién se va primero. Pero algo que podemos aprender de tu papá es que él disfrutó todo. Su casa, sus motos, su coche, su todo. Ahora nos toca disfrutar a nosotros y lo vamos a hacer al máximo. Claro. Y entonces, pues le cambié un poquito el tema y le dije, a ver, cuéntame, vamos a planear tu cumpleaños, ¿de qué lo quieres? ¿No? Pero como mamá, el ver el dolor de tu hijo, dices, con el mío puedo, pero con el de mi hijo es sumamente devastador. Claro. ¿No? Y de repente un día en la escuela, ¿no? No, pues que lo pusieron a ensayar para el Día del Padre. Es algo que las escuelas no tienen cuidado. Sí. O sea, para ellos todos tienen papá y todos tienen mamá. Así es. Entonces no tienen cuidado y yo había hablado con ellos. Les dije, tengan mucho cuidado en esto, ¿no? Y le dije a Aldo, bueno, ¿te quieres presentar? Yo voy a estar contigo. ¿No te quieres presentar? También lo puedes hacer. Claro. ¿Vas a ir tú? No, pues que sí. Y a la directora se le ocurre decir, vamos a rendir un homenaje al papá de Aldo, que ya no está con nosotros. Bueno, yo llorando, él viéndome. Y de repente llego al salón y Aldo totalmente destrozado. Nunca lo he visto así, ni siquiera cuando falleció su papá. Y le dije, ¿qué tienes? No podía hablar. Y en ese momento le dije, Aldo, vas a tener muchos momentos muy felices, de muchos triunfos, y yo voy a ser la primera en aplaudirte. Pero hoy soy la primera en limpiarte las lágrimas. Y después una psicóloga me dijo, no les vayas a decir. Pero lo que pasa es que una niña, que aparte molestaba mucho a Aldo, Sí. le dijo, ya no le den regalo porque no tiene papá. Ok. Y entonces fui a la escuela, bueno, tengo un carácter muy fuerte. Sí. ¿No? Entonces les dije, a ver, hay 5 psicólogas. Nadie pudo contener a un niño de 5 años. ¿Qué clase de monstruos son? No, pero es que una muy preparada y que tiene muchos cursos. Le digo, mira, tienes mucha preparación y mucho conocimiento, pero no tienes vocación. No, ¿por qué me dices eso? Le digo, a ver, ¿has tenido pérdidas? No, pues que no, gracias a Dios no. Le digo, tampoco tienes vocación, porque tu primer papel como psicóloga es ponerte en los zapatos de los demás. Y ni siquiera un psicólogo se necesitaba para abrazar a un niño que estaba totalmente destrozado. Claro. A ustedes les importó que yo no me enterara. ¿Por qué? Porque ni siquiera quisieron llamar a la mamá de la otra niña. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, pues es, recoge a tu hijo y ahora sí, ¿qué herramientas le vas a dar a tu hijo para que se defienda? Claro. Entonces le dije, ¿sabes qué, Aldo? Yo sé que te dolió muchísimo lo que te dijo la niña. Es el reflejo de lo que le enseñan en su casa y lo que tiene en su corazón. Claro. Pero alguien tan agresiva, ¿por qué te dañaría? Si tú no lo permites. Entonces, no te puedo prometer que todos los niños se van a portar bien contigo. De hoy en adelante, tú decides si ellos te dañan. Así es. ¿No? Y entonces, pues, a formar un hogar, ¿no? Con altas, bajas, aprender qué queremos, qué nos gusta, ¿no? Pero al final ese fue mi objetivo. Dije, vamos a formar un hogar donde estemos felices, nuestros perros, porque además yo tengo una filosofía.
¿cómo le vas a hacer para que esta etapa que estás viviendo sea mejor que las anteriores? ¿No? Y muchas veces no va a ser más feliz, pero sí va a haber más aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, siempre he buscado el que si te vas a mudar, que la casa sea o más nueva o más bonita. Ok. ¿No? Si vas a cambiar de lugar, tuve que quitar una óptica muy grande y muy bonita y dije, bueno, pero me voy a cambiar a un consultorio que esté bonito. Sí. Algo que realmente vibre conmigo y que realmente me encante, ¿no? Y donde pueda servir. Entonces, pues sí, aprender, ¿no? A partir de que falleció el papá de mi hijo, era aprender y voltearme a ver. Quitar los reflectores de las otras personas, ¿no? Quitar los reflectores de lo que ya había aprendido en los otros, Sí. y voltear a mí y decir, a ver, ¿qué te hace falta? ¿Por qué estás enojada? ¿No? Porque yo me acuerdo, una vez su mejor amiga me habla y me dice, tengo cáncer de mama. Le digo, no, ¿cómo tienes cáncer de mama? Y me dice, espérate, ya me enojé, ya pregunté por qué, ya me contesté. Y ya dije, ¿por qué a mí? Y después me contesté, ¿y por qué no? ¿Por qué le tendría que pasar a los demás y no a mí? Entonces ahí es cuando bajas un poquito tu ego y dices, pues nos puede pasar a todos. Claro. ¿No? ¿Por qué le deseas que le pase a los demás mientras tú estás blindado en una burbuja y pues al final lo tienes que solucionar? Así es. ¿No? Pero la diferencia es, ¿lo haces desde el sufrimiento o lo haces desde el amor, desde tu mejor actitud, desde tengo la visión de construir algo mejor? Así es. ¿No? Entonces, algo que he aprendido con tantas pérdidas, en las devastaciones tienes que ver qué me quedó. Claro. ¿No? A lo mejor ropa y trastes. Bueno, pues en lo que se seca la ropa, bueno, voy a lavar los trastes. Y irle dando prioridad para poner una base y de ahí partir. Así es. ¿No? Pues mira que yo creo que las personas que nos están viendo, por lo menos a mí me tienes impactado. Y me sale esta duda que yo creo que también muchas personas que nos van a estar viendo, ¿cómo te sobrepones pues a todas estas pérdidas, a todas estas situaciones que te pasaron? ¿Lo haces sola? ¿Lo haces, te acercaste a alguien, a alguna organización, estudiaste por tu cuenta, leíste un libro? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo obtienes estas herramientas para sobreponerte a eso? Yo siempre he sido una persona muy visual, muy kinestésica, entonces me ha gustado aprender de los demás, ¿no? Sí hay libros, sí hay maestros, pero de quien más he aprendido es de los demás, ¿no? Todos son tus maestros y entonces el decir, a ver, su historia de vida, ¿cómo me puede ayudar? ¿No? Entonces de repente pues escuchas podcasts, ¿no? Sí. Y así es como empecé con Los Ángeles. Ok. ¿No? Escuchando podcast de ángeles, meditaciones, el preguntarte, ¿no? Porque al principio eres muy incrédulo. Sí. ¿No? Al principio dices, o sea, ¿será que sí es cierto todo esto que he creído durante todo el tiempo? ¿No? Hasta el momento en el que vas comprobando las cosas. Ok. Entonces, ya estaba como más enfocada en mí, en mi hijo, en todo, y de repente fallece mi hermano. Ok. ¿No? Y me hablan del accidente y me dicen, ¿sabes qué? Hay un accidente y tienes que venir a hacer prueba de reconocimiento por ADN. O sea, yo no pensé en mando a mi mamá, En ese momento fue, nos vemos al rato en el aeropuerto y viajamos a Monterrey, porque fue en Monterrey. Ok. Entonces, lo primero que hice fue sentarme en el sillón y decirle, hermano, si eres tú,
tengo que sacar la fuerza más grande y el poder más grande que hay en mí para honrarte y agradecerte todo lo que me diste. Porque si mi hijo come es por ti. Ok. Imagínate. Sí. Algo que pues hace poco platicaba con mi hijo y le digo, lo único que me arrepiento en este proceso cuando falleció mi hermano es cómo te di la noticia. Porque yo subí, él se estaba despertando y le dije, Aldo, mi hermano. Ya sabíamos que no aparecía, ya teníamos pues noción de que algo podía pasar. Sí. Y me dice, ¿qué, mamá? Le digo, es que hay un accidente. Le digo, y son 5 personas las que están y tengo que ir. Me dice, ¿se murió, mamá? Le digo, no sé, pero lo más seguro es que sí. Y mi hijo juega fútbol. Ok. Ese año el Cruz Azul había sido campeón y mi hermano le iba al Cruz Azul. Entonces, lo primero que me dijo, al menos vio a su equipo campeón. Claro. Entonces, pues ya lo tomé de una manera muy distinta a cuando falleció el papá de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había cierta preparación. Así es. Ya había escuchado de la biodescodificación, había escuchado de los ángeles, había escuchado de ciertas terapias. Y en algún momento escuché una terapia acerca de unos planetas y de cómo los planetas tienen su órbita. Y esa órbita es el proceso de cada quien. Okay. Cada uno somos planetas, cada quien tiene su órbita y tú no puedes interferir en su órbita. Okay. Entonces ellos van a seguir girando y cuando te den luz, la tienes que aprovechar y quedártela y hacerla tuya. Y ese aprendizaje queda para la eternidad. Pero ellos van a seguir girando. Y en algún momento unos van a dejar de ser planetas y van a pasar a ser estrellas. Okay. Y entre más cerca estén del Sol, más luz van a tener para ti. Pero esa conexión ya queda para la eternidad. Eso y otras cosas que me enseñó mi hermano me hicieron ver su muerte de otra manera. La vida Así y la muerte de otra manera, ¿no? Okay. Ya de una manera en que trasciendes. O sea, si yo pensara que ellos están muertos y que ahí se acabó todo, estaría destrozada o ya me hubiera quitado la vida, yo creo. Sí. Pero el pensar que ellos trascienden y que en algún momento tú vas a trascender, da mucha paz. Claro. ¿No? Además, el que bajes el ego ya también te da paz porque dejas de preguntar por qué a mí. Así es. Y te puedo decir que hoy por hoy, quien ocasionó el accidente, no lo conozco y nunca he sentido rencor, ¿no? Le mando una bendición porque sé que la va a necesitar porque además huyó y no enfrentó, pero él va a tener que enfrentar su proceso en algún momento. Claro. ¿No? A mí me toca ver cuál es mi proceso con mi hermano, ¿no? Así es. Que además hubo muchas cosas dentro de cuando él falleció que me impactaron mucho, ¿no? Yo tengo una maestra espiritual. A ella la conocí cuando iba en la secundaria. En la secundaria su hijo iba con mi otro hermano. Después nos dejamos de ver y cuando iban a ser mi hijo, me fue a ver a la óptica y me dijo, quiero decirte que todo va a estar bien con tu bebé. Y ya, cuando falleció el papá de mi hijo, fue cuando más me impactó porque un día yo me sentía devastada, cansada. Llegó, me abrazó, sopló en mi espalda y me dice, ¿ya te sientes mejor? Y es cuando me di cuenta que tenía ciertos dones. Ok. ¿No? Y cuando fallece mi hermano le digo, es que me están diciendo del accidente. Me dice, a ver, espera. Y empieza a orar. Esta persona estuvo con el padre Vidal. Quienes somos de Toluca, bueno, pues hemos escuchado del principal exorcista de Toluca. Ok. En su momento. Y él sabía mucho. Y entonces me dice, Ave María Purísima, dice, mi niña, lo que te tengo que decir es muy fuerte. Todo fue muy rápido, están todos juntos, están bien y están en paz. Luego, ¿me estás diciendo que sí son ellos? Sí, mi niña. Tienes que ser muy fuerte y yo voy a estar acompañándote en oración y te estoy fortaleciendo desde aquí. Entonces, pues párate,
ni siquiera pude poner bien el equipaje, una mochila, lo que fuera. Sí, sí. Y hablé con mi hijo. Mi hijo es un niño muy bondadoso. Y le dije, Aldo, es lo último que vamos a hacer por tu tío. Te pido que te quedes con mi mamá, que no le menciones más de lo que yo ya le mencioné y que la acompañes. ¿No? Entonces, dándole una responsabilidad muy fuerte. Sí. Pero al final ves quién tiene más capacidad en este momento, ¿no? Entonces yo a mamá nada más le dije, ¿sabes qué? Hay un accidente, no me van a dar informes hasta que llegue un familiar. Entonces llega, sí, estuve casi una semana en el servicio forense. Ok. ¿No? Toda esta preparación de haber conocido un poco de la biodescodificación de ángeles, me acuerdo que un día falleció mi suegro y mi suegra estaba destrozada. Y mi hermano le dijo, bueno, ¿cuántos años estuvieron juntos? No, pues 46. Y no cree que es una bendición haber estado 46 años con la persona que amas. Claro. ¿Por qué en lugar de estarse quejando, por qué no agradece? Entonces, cuando fallece mi hermano, esas palabras se me vinieron a la mente y dije, gracias, hermano, porque en esta vida fuimos hermanos. Así es. ¿No? Entonces, todo lo hice, es muy fuerte estar en un servicio forense, porque yo creo que es el trato más inhumano que hay. Sin embargo, ya el tener esta preparación, ya te hace no tomártelo personal y decir, ellos son así. Sí. ¿No? Y ser más fuerte. Incluso me acuerdo que había una señora que acababan de matar a su hijo y entonces te da para contenerla también a ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ya voy. El día porque además llegué y en el laboratorio una persona con unos ojos igual de hermosos que los de mi hermano, ¿no? Y me dice, sé que vienes de fuera, estos estudios están en 15 días, pero te los voy a hacer mañana y el lunes te entrego perfecto. Me hacen la prueba de reconocimiento por ADN. Sí. Y me dicen, lo más seguro es que no salga, porque él era hombre y tú eres mujer. Ok. Pide que venga otro familiar, pero en ese entonces mi cuñada es la hermana de mi otra cuñada. Okay. Y había conflictos, entonces pues, no podía decirle a mi otro hermano que fuera. Sí. Porque además mis sobrinos eran hondureños y ellos estaban peleando porque se fueran para allá. Ok. ¿No? Entonces, el fiscal me dijo, ya salieron los resultados, déjame pido que los traigan. Y me dice, qué bárbara, 99% de compatibilidad con tu hermano. Y ahí es cuando dije, éramos almas gemelas, ¿no? Sí. Por eso yo entendía su corazón, porque incluso él era diabético. Y mi cuñada me decía, ¿por qué contigo se inyecta? ¿Por qué contigo se toma los medicamentos? Le digo, porque yo entiendo su corazón y sé cómo hablarle. Ok. ¿No? Entonces, pues ya, o sea, cuando sale del servicio forense, es una sensación de ya por fin descanso de esto. Sí. Al mismo tiempo tristeza, ¿no? Pero ya te vas conmigo, hermano, ¿no? Claro. Y ese día que me confirman, me habla esta amiga, mi maestra espiritual, y me dice, alguien me está diciendo que te dé el canto del Padre Vidal y su foto, no sé por qué. Luego, porque mi hermano hacía liberaciones con él. Ok. Entonces son cosas que dices, pues no te puedes explicar. Sí. Pero al final las agradeces y las vives. Sí. ¿No? Y ya después, a los 8 días, ven, hace el funeral y regrésate a Ciudad Juárez, porque él vivía allá. Él tenía casas de cambio, tenía 26 empresas hechas con importadora, exportadora, maquiladora. O sea, tenía una mente brillante, mi hermano. Sí. Y regrésate a cerrar los negocios. Yo creo que ha sido una de las cosas más fuertes que he vivido, ¿no?
La primera vez que llego a Ciudad Juárez, llego en Navidad y mi hermano, cuando fue por mí al aeropuerto, me empieza a explicar. Sabes que aquí van a poner un autobús, pero aquí no es necesario porque aquí cada quien tiene su coche. Aquí no hay tantos centros comerciales, son más bien como los Smart. Y dije, entonces me empezó a dar todo el tour. Sí, sí. Cuando fallece mi hermano, todo eso que me dijo me sirvió para ver por dónde me iba a mover. Ok. No sabía cuál era su dirección y dije, ¿cómo la busco? ¿Cómo la busco? Y dije, yo pedí una pizza cuando estaba aquí. Ok. Y hablé a la pizzería, tienen registrada la dirección. Sí. ¿No? Entonces, todas esas estrategias que me enseñó, me ayudó incluso para que su cuerpo no se fuera a Honduras. Ok. Y platicarlo con el fiscal. Y después, cuando yo llego en Navidad, veo un árbol así, de doble altura, natural, con unas esferas grandotas, y mis sobrinas. Tía, nosotros las hicimos. Mi cuñada me dio un trato bueno. Yo creo que ha sido una maestra del amor, ¿no? Yo vi tanto amor entre mi hermano y ella, y me enseñó lo que es el verdadero amor, ¿no? Porque ella cuando llega a México, llegó siendo prácticamente la muchacha del aseo de mi otro hermano, siendo que era su cuñada. Sí. Y entonces mi hermano vivía en Tapachula y estaba desordenada su habitación y le lavó la ropa y todo. Y dice, espero que no le haya molestado, pero es indigno que alguien viva así. Y yo, en mi ego, dije, yo no soy capaz de hacer algo por alguien que ni de mi familia es, y menos lavarle su ropa interior, ¿no? Claro. Y dije, estás dignificando a la humanidad. Qué acto tan grande del amor, ¿no? Y después, bueno, pues ya se conocieron, se enamoraron y demás. Y cuando llego y veo tantas muestras de amor, el árbol tan bonito, yo dije, es mi Navidad más bonita, ¿no? Y después del accidente llegas y lo primero que vi, los gatitos de mi sobrina muriéndose de hambre. Ok. ¿No? Ya no estaba el árbol, todo vacío, ¿no? Se sentía todo muy desolado. Sí. Y empieza a cerrar todo, porque además, pues tenía que protegerme de ciertas cosas, porque además cuando alguien fallece y estás lejos de su familia, todos empiezan como buitres. Ok. Y cuando tú vas y no conoces cómo es Ciudad Juárez, Sí. pues sí te tienes que proteger. Claro. ¿No? Entonces ya después regreso, de hecho, este coche es de mi hermano. Ok. Y lo traje, me vine manejando y de repente me prenden las luces. Pues ya sabes, los grupos delictivos. Ok. Y yo dije, no me voy a parar porque me está esperando algo. Sí. Y entonces dije, no, pues mejor le subo la velocidad, me vine a 200 kilómetros por hora. Ok. ¿No? Anestesiada un poquito por la adrenalina, por el dolor, por todo. O sea, manejé 20 horas y llegué y quería seguir manejando. Ok. ¿No? Porque pues ahora enfrenta el dolor de toda tu familia. Así es. ¿No? Y ahora hazte cargo de todo. ¿No? Y algo que de repente no valoramos es la gente que tenemos cerca, tu círculo. Por ejemplo, algo que agradezco, mi hermano estaba a punto de poner una florería, varias florerías allá en Ciudad Juárez. Todas mis amigas llegaron con un arreglo floral al funeral. Okay. Y eso lo agradezco muchísimo y para mí significa mucho. El que una me haya dicho, ¿sabes qué? No van a dejar entrar a Aldo al panteón. Si quieres, nos los llevamos. Y ese si quieres, nos los llevamos, yo ya sé que lo van a hacer reír, yo ya sé que se van a preocupar de lo que siente, de lo que... Crear esa red de apoyo es muy bonito, ¿no? Pero al final tú tienes que enfrentar y tienes que hacerte responsable de todo. Así es. ¿No? Y
algo que no valoramos, una vecina de la óptica me habla saliendo de Ciudad Juárez y me dice, ya la extrañamos, ¿está bien? Es que hemos visto su óptica cerrada. Sí. Yo cuando salí de Ciudad Juárez fue no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué sigue, no sé si ya acabó todo. Sí. Una desolación, devastación. Cuando ella me habla fue tengo vida después de esto. Claro. O sea, esas palabras de ya la extrañamos fue, Aldo me está esperando y pues ahora es momento de honrar la memoria de mi hermano, pero también la mía. Así es. ¿No? Y entonces, en alguna ocasión, mi hijo me dice, mamá, saqué mejores calificaciones. Le digo, Aldo, ¿qué estás haciendo? Le digo, no me importan tus calificaciones. A mí me importa que tú aprendas. Cuando te fuiste a Ciudad Juárez, porque antes de que falleciera mi hermano, un mes antes, estuvo mi hijo allá. Yo te dije, apréndele lo que puedas a mi hermano, porque es una mente brillante. Sí. ¿No? Entonces vas a aprender, no sacar calificaciones. Le digo, en algún momento vamos a llegar al cielo y te van a preguntar tus primos, que eran como sus hermanos de mí. Sí, sí. Cuéntanos, Aldo, ¿qué hiciste? Le digo, y quiero que tu contestación sea, estudié, terminé mi carrera, trabajé, tuve muchos logros, me casé, tuve hijos y jugué fútbol. Y en ese fútbol, cada gol representó el amor que ustedes tuvieron hacia mí, ¿no? Entonces, desde ahí decidimos vivir de una manera que podamos honrar la vida de los demás, pero también la nuestra. Claro. Y que valga la pena y que tenga un sentido, ¿no? Después de eso dije, inevitablemente voy a estudiar biodescodificación. Sí. ¿No? Porque hay muchas cosas que tenemos que llegar al origen. Así es. No nada más es en la óptica, no nada más es llegas, te pongo unos lentes y ya te puedes ir. Que nunca lo he hecho así, realmente siempre me he preocupado por el paciente. Pero ¿por qué no ves? Claro. Precisamente antes de entrar en el tema de qué es lo que estás haciendo ahora, que es este tema de la óptica, de la biodescodificación y cómo lo estás llevando de la mano, quisiera hacerte una pregunta antes. Todos estos aprendizajes a través de las situaciones que viviste, pues muy fuertes, creo que, no sé si eres la primera persona que conozco que ha vivido tantas pérdidas de esta manera. Me dejas impactado, yo creo que a las personas que nos están viendo, pues yo creo que también. Sí. Digamos, todas estas enseñanzas, ¿crees que te quieren decir algo que a lo mejor te están mostrando cuál es tu misión en esta vida? Totalmente. O sea, totalmente. Yo siempre les digo a los pacientes, les platico parte de mi historia, no para que digan, ay, pobrecita, ay, qué fuerte, ay, que... No. Claro. Para que traten de aprender a irse por la autopista y no por la terracería que yo ya viví, ¿no? Todo esto que yo ya viví lo pongo al servicio de ustedes con mucho amor para que su vida sea mejor, ¿no? Porque ya alguien lo vivió. Así Mi amiga, es. la que tuvo cáncer de mama, ella me lo dijo también en alguna ocasión. Todo lo que vaya a sufrir, a vivir en esta enfermedad, no sé si me quede. Porque yo quiero estar con mi esposo y mis hijos, pero si no, yo ya formé un gran equipo. Pero todo lo que tenga que batallar aquí, te lo dedico a ti y a Aldo para que sean muy felices. Cuando ves esos regalos de vida, dices, bueno, creo que esa es la verdadera abundancia, ¿no? Así es. El compartir lo que eres, el compartir. ¿Qué sentido tendría el que hayamos vivido todo esto? Porque además dices, bueno, tantas pérdidas. El año que falleció mi hermano, no nada más falleció mi hermano, fallecieron 14 personas, porque además fue en pandemia, 2021. Sí. Entonces, fallecieron 14 personas allegadas a mí.
¿no? Entre ellos un gran amigo, mi tío, una persona que para mí fue muy importante, ¿no? Un gran maestro. Y entonces yo me acuerdo también de algo, cuando venía manejando, me hablaron por teléfono de Monterrey y me dijeron, todavía hay restos en la camioneta. Ok. Debería de venir por ellos. Y yo dije, vengo en San Luis Potosí, me desvío, ya sin dinero además, porque cuando salí de Ciudad Juárez no tenía ni un peso, yo no sabía ni cómo me iba a regresar. Sí. Y me habla una socia de Matamoros de mi hermano, me dice, ya malbaraté la recámara de tu hermano, espero que estos 6,000 pesos te sirvan para algo, ¿no? Claro. Entonces, me hablan de Monterrey y dije, no seas estúpida, Laura. Subes un resto a tu coche y te meten a la cárcel. Entonces fue un momento en donde dije, ya Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque estos conflictos de la religión, de los restos, de la sepultura y todo, ¿qué me quieres enseñar? ¿No? Y cuando mi hermano, el otro y yo estábamos peleando por los cuerpos, tuve que dar mi autorización para que mis sobrinos y mi cuñada se fueran a Honduras. Ok. Porque me dijo el fiscal, si no, se van a un juicio y puede durar hasta años. Entonces, lo único que hice fue darle su bendición, ¿no? Y dije a mi hermano, me lo llevo, lo entierro con mi papá, ¿no? Y algo que me pasó en la funeraria, yo iba a tocar el féretro y para esto yo decía, yo ya no me quiero despedir, yo ya no puedo, Sí, sí. ¿no? Y lo iba a tocar y de repente sentí como una energía que me bañó por completo y lo solté. La volví a tocar y me pasó lo mismo, ¿no? Y entonces, cuando le dije a Dios, ya, ¿qué tengo que aprender? ¿No? Fue como si alguien me contestara, el desapego, ¿no? Y en el desapego es, sí está bien que traiga a mi hermano, porque es un significado muy grande, pero él es más que eso, porque ya trascendió, ¿no? Claro. Entonces, sí tráelo y ponle su féretro, entiérralo, para que tú tengas a dónde llorarle. Sí. Pero en realidad él ya está bien. Y él Así ya te abraza y él está contigo desde donde está, ¿no? Y en algún momento también se lo dije, hermano, tú ya hiciste lo que te correspondía. Tú ya te puedes ir. Ahora yo me encargo de mi hijo. Mal o bien, me corresponde a mí. Claro. Todas tus bendiciones las tomo con mucho amor, pero te dejo libre. Y ahí es cuando entiendes que el acto más grande del amor es dejar libre, ¿no? Entonces, sí son muchos aprendizajes, pero por supuesto que todo tiene un propósito de vida. Claro. Y pues bueno, ahora sí, precisamente después de pues de conocer toda esta pues toda esta historia que nos estás contando, muchas gracias por abrir pues todos estos tu corazón, todos estos sucesos, poderlos compartir con personas que seguramente nos escuchará alguien que diga, oye, yo pasé algo similar, Claro. etcétera, y que le puede servir, ¿no? Y que no tiene que ser con esa magnitud, Claro. para que tú puedas entender a las personas Así y para es. que ellos lo vivan. Cada quien lo vivimos desde donde nos toca y el impacto es distinto, no porque sea trágico o no, Así es. ¿no? Entonces, yo siempre digo, espero dejar una semillita en la vida de las personas que después dé frutos. Claro, ¿No? claro. No da en el momento, pero después da frutos. Así es. No, y yo creo que sí lo estás haciendo tú misma, ¿no? O sea, a través de tu servicio, precisamente si nos pudieras comentar un poco sobre ya lo que haces ahora, ¿no? El tema de la óptica, que lo combinas con el tema de la biodescodificación.
Si nos pudieras comentar qué es biodescodificación para todas las personas que no tienen el concepto familiarizado. Sí, biodescodificación viene de biología, pero también de los códigos que has creado. Entonces la biodescodificación es, vamos a quitar esos códigos y vamos a poner otros que te sirvan para tu mayor bien, ¿no? Esto puede ser creencias, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, ¿no? Y tenemos varias esferas en las que hay que tener un equilibrio físico, mental, espiritual, social, económico. Ajá. Entonces tenemos que crear el mayor equilibrio. Yo empecé con la biodescodificación, primero con constelaciones, con Maggie Block. Alguna vez que estaba enojada con mi mamá y ahí decía, ¿cómo reconciliarte con tu mamá? Sí. Entonces, cuando terminó esa constelación dije, ay, qué manera tan bonita de mandar a la fregada a las personas. Sí. ¿No? Y tan elegante. Pero ahí todavía está el ego. Sí, ¿no? sí. Ya está el momento en que dices, no, a ver, es entender a las personas, ¿no? Entender el perdón. El perdón tenemos una imagen muy narcisista del perdón, de tú me debes algo y entonces tú me tienes que venir a pedir perdón y entonces yo soy superior por eso. Ok. Y no es así el perdón. El perdón es liberarte. ¿Y cómo te vas a liberar? Entendiendo al otro. Uh-huh. Sí. En las constelaciones, cuando estoy con los pacientes, de repente les digo, a ver, supongamos que tu papá es un abusador y por eso tu mamá dio a luz, ¿no? ¿Cómo vas a perdonar a tu papá? Primero, Dios te dice, no vienes a juzgarlos. Así es. ¿no? Vienes a honrarlos. ¿Qué es lo que vas a honrar? Lo que ellos te heredan. ¿Qué te heredan? En el caso de tu papá, fuerza, poder, éxito. En el caso de tu mamá, amor, abundancia, todas estas emociones, sentimientos, ajá, y todo eso forma un equilibrio y forma tu salud, ¿no? Entonces, ¿qué te conviene? Tomar eso que te dieron, aunque sea el abusador, o desecharlo con él. Nadie lo puede ocupar porque está hecho a tu medida y Dios ya te lo dio a través de ellos. Lo único que te dice, hónralos. Entonces, cuando empiezas a entender eso y que, mi papá me dio mi fuerza, sin embargo, él no tuvo los conocimientos y las herramientas para sacar su mayor fuerza y en lugar de conquistar a mi mamá la violó. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor él tuvo otra historia. Entonces, el perdón viene desde el yo ya entendí que mi papá no tiene la misma capacidad, las mismas herramientas, el mismo conocimiento que yo. Así es. ¿Por qué me pondría al tú por tú con él? Claro. Ya sería muy alevoso, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, voy a entender a la persona y en ese momento yo me libero. Claro. Y me dejo de enganchar, ¿no? Entonces, y en la biodescodificación, antes de que falleciera mi hermano, empecé a escuchar el término, ¿no? Para esto, tengo la coordinación de mamografía del Estado de México, que es el nuevo sistema para detectar cáncer de mama. Okay. Sin dolor, sin radiación, sin anestesia, sin nada. Entonces, mi amiga, la que tuvo cáncer de mama, fue la que me invitó y la que me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te encargues tú. Perfecto. Sí. Si tú me estás dando ese regalo de vida, bueno, por supuesto que yo te doy mi trabajo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empecé también con el tema de la biodescodificación. El por qué las mujeres se enferman de mama. Ok. ¿No? ¿Son problemas con su mamá? Ok. ¿O son problemas con alguien a quien están criando? Ok. ¿No? O están compitiendo con otras mujeres.
Ok. ¿no? Entonces, desde ahí dije, a ver, voy a estudiar biodescodificación. Sí. Y en ese entonces me había ido súper mal porque pues, mi hermano acababa de fallecer, cierra los negocios y todo. Económicamente estaba devastada. Cierro la óptica y en eso una amiga me dice, oye, voy a estudiar biodescodificación. Oye, ¿y en cuánto está? No, pues 700 pesos mensuales. ¿Qué días? Los domingos. Oye, ¿yo puedo entrar? Sí. No, pues que sí. Entré yo y ella se salió como a las 3 clases. O sea, ella fue quien te encaminó, digamos. Sí. Y entonces empiezo a estudiar biodescodificación, empezamos a ver de dónde proviene todo y a veces dices, ay, por esta tontería me enfermé, Sí. ¿no? Y te das cuenta que lo puedes generar ya sea desde tus ancestros, vidas pasadas, Sí. o también desde una emoción, un sentimiento, un pensamiento, algo que viviste desde que estabas Pequeño. en el vientre, Ok. ajá, incluso en el vientre. Y entonces lo que hago con los pacientes es vamos a regresar al momento del vientre Ok. y vamos a reconciliarnos con cada una de las etapas de tu vida, Ok. ¿no? Vamos a reconciliarnos contigo, con tus ancestros, para que puedas fluir, ¿no? Y yo lo que les digo, porque me dicen, ¿cuántas terapias? Pues las que sean necesarias, pero no es que cada 8 días estés conmigo, Así a es. diferencia de otras terapias. ¿Por qué? Porque yo no te voy a dar la solución. Yo te voy a ayudar a descubrir tu solución desde tu fuerza, tu poder, tu abundancia, tu amor, y que tú lo generes. Y además, algo bien importante, Sí. y eso es cuando bajas el ego, no te voy a tener dependiendo de mí. Ok. Te voy a enseñar a depender de ti. Ok. Que en el momento de caos y de conflicto recurras a ti, ¿no? Eso lo haces cuando ya entendiste la vida Sí. y cuando dices, ya no es necesario que yo me ponga por encima de los demás, Claro. ¿no? Porque incluso en la biodescodificación he encontrado personas que su ego todavía no les permite servir, Ok. ¿no? Entonces sí es bien importante el que nos veamos como espejo, el que digo, yo no soy superior a nadie, Sí. ¿no? Sin embargo, lo que viví ha sido muy duro, que no me gustaría que tú lo vivas. Claro. Y por eso pongo en tus manos las herramientas, ¿no? Y entiendes que el ayudar a las personas no es llevarlos. No es que te hablen a las 4 de la mañana y otra vez mi esposo me golpeó y yo dije, no. El ayudarlos es, yo tengo mi carga, ¿no? Pero si tú me pides ayuda, tengo que dejar la mía y entonces llevar la tuya. Ok. Y no es así, yo tengo mi carga y a veces me canso y la cargo con una mano y a veces con la otra y a veces con las dos y a veces la recargo en mis piernas, pero no voy a llevar tu carga. ¿Te sirve esto? Hazlo con tu carga. Claro. Pero el responsable eres tú. Entonces, algunos no están preparados para escuchar que una terapia de biodescodificación, lo primero que pasa es que yo te hago responsable de lo que pase en tu vida. Claro. ¿No? Y así tengas que resolver lo de los ancestros, el responsable de solucionarlo eres tú. Claro. ¿No? Y la pregunta del millón es, ¿por qué yo si yo no lo generé? Claro. ¿No? Pues porque ya te tocó. Sí. La respuesta sí más completa y más simple es porque no quieres que tus hijos vivan lo mismo. Claro. Tus nuevas generaciones. O porque tú no quieres seguir viviendo y arrastrando eso. Así es. Te quisiera, esto me trae pues a muchas preguntas, ¿no? Yo creo, pero continuando un poquito con el hilo de la plática, yo he escuchado el término como de que hay personas que vienen como a sanar o como a sanar su árbol o algo así. Claro. ¿Qué nos pudieras comentar de esto? Sí, dentro de la biodescodificación utilizamos varias herramientas. O sea, puede ser el péndulo, que yo siempre ando cargando un péndulo para equilibrar, para lo que sea. Puede ser el péndulo, puede ser par biomagnético, puede ser una constelación familiar. Entonces, dentro de la terapia, si yo considero
que te hace falta una constelación, que es precisamente el sanar tu árbol, es Sí. voltear hacia atrás y ¿qué son las constelaciones? Acomodar tu árbol, ¿no? Y darle el lugar a cada quien, ¿qué le corresponde? ¿No? Es decir, si en algún momento tuviste un aborto, tienes que reconocer a tu hijo. Ok. ¿No? Vivo o muerto se tiene que reconocer, porque si no, todo lo que no se resuelve en el árbol se repite. Ok. Hasta que no le des solución, vas a empezar a fluir libremente. Ok. Y hasta que dejes de tener esas creencias limitantes, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, volvemos al caos de mi familia. Mis tíos abuelos le roban todo a mi abuelo. Ok. ¿No? Y lo dejan en la calle, en la ruina. Y de repente ves el conflicto que hay entre mis dos hermanos y dices, lo vienen arrastrando y se tiene que dar solución. Ok. Porque incluso ves a mi hijo con su hermano y también hay un conflicto de intereses. Ok. ¿No? Entonces hay que empezar a sanar, hay que Así es. empezar a solucionar. Ok. Otra pregunta, ¿no? Que también me viene a la mente. Quiero imaginarme, por lo que has comentado, estoy haciendo yo como mis deducciones. Hay enfermedades entonces que nos generamos derivado de todo esto, ¿no? Todas las ¿Las podemos enfermedades. evitar? Ah, todas. Todas las enfermedades Ok. es un desequilibrio en tu cuerpo, Ok. ¿no? Y puede ser un desequilibrio físico, mental, espiritual, social, económico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente tuve carencia económica, se va a enfermar el riñón, Ok. ¿no? Porque el riñón es el que distribuye todo, Ok. ¿no? De repente, por ejemplo, en el COVID, Ok. todos los que se enfermaron en el COVID no se murieron de COVID, se murieron de miedo y por eso enfermaron sus pulmones. Ok. Ajá, se colapsaron. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Bueno, pues haces esto. Los Te pulmones hicieron congestionas, lo ¿no? mismo. Sí. Cuando tienes un cáncer, generalmente no mueres de ese cáncer. Mueres de metástasis, ya sea en los pulmones, en la cabeza, en el riñón. Riñón, carencia. Pulmones, tristeza, miedo. Cabeza, querer solucionar todo con la mente sin ponerle corazón. Ok. ¿No? Entonces también tenemos los chakras y en los Ok. chakras tenemos que solucionar muchas cosas para que la divinidad, y es algo que también les enseño en la terapia, vas a conectar con la divinidad, pero no desde afuera, sino desde adentro. Y para eso tienes que abrir tus chakras. Ok. ¿No? Y tus chakras, bueno, pues van a regular todo tu equilibrio físico, mental, espiritual, social, económico. Vas a regular, por ejemplo, ¿no? El primer chakra de arriba hacia abajo, la conexión con la divinidad. Ok. Después tus pensamientos, ¿no? Aquí lo que ves, ¿no? La garganta. ¿Qué te dices? ¿Qué le dices a los demás? ¿Cómo te hablas? ¿No? Y en eso de qué te dices, entran mucho qué creencias tienes, ¿no? ¿Qué te dices del dinero? ¿Qué te dices de esta enfermedad? Sí. Estás renegando tanto en lugar de tener una actitud positiva donde aprendas y fluyas, ¿no? Después, el del corazón. Tiene que haber un equilibrio en tus pensamientos y tus sentimientos, pero también tus emociones. Ok. Ajá. Muchas veces dices, es que tengo ansiedad. Y vas con el psiquiatra y el psiquiatra pues duerme una parte de tu cerebro y te controla la ansiedad. Ok. Pero muchas veces esa ansiedad no viene de la cabeza, viene del estómago, porque el Ok. estómago regula las emociones. Ok. ¿Qué te está dando ansiedad? ¿Qué viviste que te está ocasionando esa ansiedad? Simplemente el estreñimiento. Ok. Es sacarle jugo a todo, ¿no? Siento que se me va a acabar todo y entonces le voy a sacar y voy a exprimir lo más que se pueda. Ok. Ajá.
problemas en el colon, estoy digeriendo esta emoción, este sentimiento, este pensamiento, o no lo paso. Ok. Ahora, ya platicamos de las enfermedades, pero también estas situaciones que no tenemos resueltas nos pueden llevar también al éxito, al Sí, éxito a lo mejor económico, familiar, etcétera. totalmente. O sea, totalmente. Por ejemplo, si quien se encargó de ti fueran tus abuelos, le estás quitando a tu mamá el lugar. Y entonces acuérdate que a través de tu mamá viene la abundancia, Ok. viene el amor, ajá, viene la creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, los ancestros es como un ducto por donde pasan tus bendiciones. Tus papás son la regadera. Ok. Si tú te pones abajo de tus papás, te van a llegar. Si te pones por encima, ya sabes, ay, es que yo creo que sé más que mi mamá y la voy a invalidar, Claro. entonces ya no te llegan las bendiciones, Ok. ¿no? O el que tu abuela haya cumplido un rol que no le correspondía. Apenas me pasó con una paciente que me dice, es que tiene meses que me enteré que mi mamá no es mi mamá, Ok. mi mamá es mi hermana, Ok. ¿no? Entonces, vamos a integrarla, viva o muerta, vamos a darle su lugar y entonces que se quite ese nudo y entonces que fluya todo, Ok. ¿no? O de repente, ¿no? Un amigo por ahí que me decía, le dije, a ver, vamos a colocar a la mamá de tu hijo. Sí. ¿Dónde la colocaría? Se coloca él, su hijo y abajo la mamá de su hijo. Le digo, ¿sabes que no le van a llegar bendiciones a tu hijo? Colócala al lado de ti. Ok. Es que es una hija de no sé qué. A ver, Sí, sí. ¿qué quisieras para tu hijo? Una madre amorosa, que lo cuide, que lo sepa guiar. Pues de hoy en adelante, todas las mañanas, vas a hablar con su alma y le vas a decir, te mando mi bendición para que pueda ser la madre que mi hijo necesita. Claro. Entonces es ya otra vez el ego, ¿no? Sí. El ego también es el que te enferma, Así es. prácticamente es lo que te enferma. Entonces otra vez el ego de decir yo soy mejor papá o mamá que tú, no. Claro. Ahora, comentas esta parte que traemos de nuestros ancestros, pero bueno, yo también he escuchado que también otra gran parte son nuestras vidas pasadas. Sí. ¿Qué nos pudieras comentar sobre todo lo que ya traemos De de lo que hemos repente, vivido? por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Lo de los registros akáshicos. Y yo decía, ¿por qué no puedo vivir en abundancia? ¿Y por qué este tema con mi papá y con mi mamá? ¿Y por qué esta vida que me tocó, no? Sí. Bueno, pues en alguna ocasión abrí los registros akáshicos y resulta que en una vida yo era la proveedora de mis hermanitos y y mis papás habían muerto. En Ok. otra mi papá estaba enfermo y yo lo cuidaba y aparte me dedicaba a robar para poder solventar los gastos, ¿no? Ok. Entonces tienes que entender esos karmas que traes, romperlos y entonces sí fluir y romper las creencias, Ok. ¿no? De toda la vida tengo que ser miserable, toda la vida tengo que ser, no. Ok. ¿Esto o sea, cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a saber cómo fue tu vida pasada? Digo, hay un proceso, Sí. pero en esta ocasión una amiga fue la que me ayudó a abrir los registros Ok. y en ese momento dije, ya supe de dónde viene el bloqueo, lo cierro con amor y suelto con amor mis vidas pasadas y a partir de ahorita genero otra. Ok. Ya desde otros pensamientos. Siempre hay que preguntarnos, ¿para qué te va a servir? Sí. No nada más es, ahí tengo la curiosidad de qué fui la vida pasada. ¿Te va a servir o no te va a servir? Ok. ¿No? Entonces siempre hay que preguntarnos eso. Ok. Esto me trae a una pregunta, pues no sé si sea rara, pero yo lo viví cuando tenía unos 6, 7 años, a lo mejor. Digo, no recuerdo exactamente mi edad. Tengo un hijo de esa edad y como que siento que él también de repente hace algunas preguntas donde pues a lo mejor
yo tuve sueños o como muy vívidos o algo de cosas que como que ya había vivido y eso, pero, o sea, en realidad no sucedió. ¿Hay algún tipo como de conexión o Sí, algo? sí, son tus vidas pasadas, Ok, 100%. 100%, incluso hay historias, ¿no? En donde un niño dice es que se sabía todas las partes de un avión y resulta que había sido piloto y ok, resulta que lo llevaron al lugar donde supuestamente era el piloto aviador y reconoció a sus amigos. Él había muerto creo que en un accidente y reconoció a sus amigos. No sé si en un accidente, pero murió más joven y reconoció a sus amigos ya viejitos. ok, Y dice, él es John, él es... ¿no? ok, Entonces, sí, digo, al final venimos a experimentar circunstancias que nos ayudan a nuestro mayor bien y a nuestro mayor crecimiento. ok, Tenemos libre albedrío. Cada quien decide cómo lo toma. ok, Yo siempre les digo, la tristeza y el dolor, bueno, lo puedes manejar, pero si eliges el sufrimiento y estarte dando de látigos, y también es tu libre albedrío, ok, ¿no? También hay destinos, o sea, hay que entender, tenemos destinos, mi destino era procrear contigo, ¿no? Mi libre albedrío es si me quedo 30 años sabiendo que no eres mi mayor bien, claro, ¿no? claro. Ok, es que se me vienen a la mente muchísimas Claro, preguntas. También, por ejemplo, hay personas que tienen como ¿cómo se le puede decir? Como facilidad para interactuar a lo mejor con personas que ya trascendieron. sí, 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 sí. Esto, Hay quienes son videntes, ¿no? Yo, por ajá, ejemplo, mi propósito de vida va enfocado a la conciencia de las personas y al aquí y ahora, ok, ¿no? Pero sí conozco personas que son videntes, que son muy profesionales y que al igual te ayudan a solucionar ciertas cosas. ok, Yo siempre digo, las cosas que se te presentan tienen un sentido. ok, No nada más es porque sí. Si se te presenta una vidente es porque la necesitabas, si no se te presenta es porque a lo mejor necesitas un registro akáshico o necesitas par biomagnético. Entonces, pero al final tu alma es quien va buscando. ok, En el momento en que tu alma dice, ya sé, estoy preparado para tener una casa, se te van a presentar todas las casas, ok, ¿no? Estoy preparado para sanar, se te va a presentar al doctor, ok, ¿no? El médico para poder sanar eso. ok. ¿Qué pasa con las personas que no lo saben? O sea, es decir, sí saben que han visto a sus familiares, o sea, pero no saben para qué. Uh-huh. Todo debe de tener una preparación, Ok, ¿no? Entonces muchas veces el que los veas te está invitando a que te prepares. ok, A lo mejor ese es el sentido, el que digas, ¿por qué lo estoy viendo? Bueno, pues me voy a meter a estudiar, ok. ¿no? Ahora, hay manera, por ejemplo, hay personas que lo tienen y les da miedo, Sí, que dicen, no, o sea, pues yo no quiero, o sea, se me está presentando mi abuelito, mi tío, etcétera, pero yo no quiero porque me da miedo, etcétera. También hay manera como de de cerrar, cerrarlo. sí, se puede cerrar el tercer ojo, Ok, sin problema. Se puede cerrar. Y hay quienes dices, eres muy bueno, o sea, deberías de sí, sí, servir sí. en esto. Ok, Sí, ok, ok. Pues, sí, hay muchos dones, hay sí, muchos sí, dones sí, y al final estamos hechos de conexiones, solo que nos encasillamos en cosas materiales, en cosas tangibles, en la ciencia, que al final esto es ciencia, ¿no? O sea, todo claro, el mundo le dice pseudociencia, pero al final, para mí la primer medicina tendría que ser la naturista, ok, ¿no? Mi papá, a él le gustaba mucho viajar a Australia, a África, a Chiapas, y decía, son las mejores farmacias que hay en el mundo. claro, ¿No? Porque te enfermas y ya... Él estudió 2 años de medicina y después se dedicó más a la herbolaria. Y yo no aprendí nada de él. claro, Yo no aprendí nada de él. Porque además yo estaba muy joven y yo decía, ay, este viejito ya va a empezar a hablar otra vez. sí, 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 Pero cuando ya estás preparado dices, con razón mi papá me decía esto. claro,
Claro. ¿no? Entonces, Pues mira, qué interesante ha estado esta plática, esta entrevista. Creo que, no sé, me deja yo creo que con más ganas de seguir investigando. claro. Seguramente también habrá personas que quieran conocer un poquito más. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Sí, en el WhatsApp yo siempre los atiendo. Ok, Es 7221-03-9297. súper. Aquí les dejo el número Sí, ahí en sí, la sí, descripción. siempre es por WhatsApp. Tengo las redes sociales, pero las checo un poquito menos, Claro, porque siempre ando de aquí para allá, como soy claro. mamá luchona. Sí, Y no, además soy una mamá muy presente con mi hijo. claro. Soy una mamá que no se pierde un solo partido de fútbol, además me entrego si ahorita estoy contigo, me entrego a esta entrevista, al rato me voy a entregar al partido de mi hijo, al rato al partido del Toluca, por supuesto. Aquí traigo Sí, por mi supuesto, bufanda. con los Súper. Diablos. ¿En dónde está tu óptica? Está en Gómez Farías 403, ¿En el centro de interior Toluca? 203, en el centro de Toluca, pero también doy servicio a domicilio. Ok. Entonces, si estamos cerquita, sin problema. Las terapias las podemos dar ya sea en línea. Yo lo hago más con videollamada Sí, por el tema de que tenemos que interactuar con otras claro. cosas, ¿no? Pero siempre lo hago con la mayor empatía y tratando de ponerme en el lugar de las personas para entenderlos y para poderles dar la mejor solución, ¿no? Claro. Y siempre conectando con su alma, siempre, siempre. Eso es bien importante porque a veces no estamos unidos. Y eso hace que digas, bueno, ¿por qué me siento que estoy divagando? No, vamos a unir tu alma, vamos a integrarla y de ahí vamos a ver tu mayor bien, ¿no? Y siempre les digo, el día que tengan que tomar una decisión es lo que les dé paz, ¿no? Igual, Claro. el día que tienes que ir con un terapeuta, que tienes que ir a una sesión, es lo que te dé paz. Y siempre busco eso, tu mayor paz, tu conexión con Dios y siempre servirle también a Dios. Súper. Siempre. Pues muchísimas gracias, Laura. Yo creo que hemos pues tocado temas sensibles que a mí en lo personal me impactan, me intrigan, me Claro. llenan de mayor curiosidad de poder conocer un poco más sobre este tema. Solamente para cerrar, porque pues como bien lo comentaste durante toda la entrevista, digamos que tu responsabilidad, tu entrega en tu vida, pues mayormente es hacia tu hijo. Claro. ¿Quisieras enviarle un mensaje a tu hijo? Ay, claro, por supuesto. O sea, que lo amo, ¿no? Que aquí está su mamá, ¿no? Pero también tiene la fuerza y el poder suficiente para lograr todo lo que quiera, ¿no? Y que pues mi principal labor es tejerle unas alas enormes para que pueda volar y vuele muy alto, que me siento muy orgullosa de la persona que es, ¿no? Es sumamente bondadoso, sumamente empático. Me gusta el que se haya podido integrar y adaptar perfectamente bien en todos sus entornos, ¿no? Algo que cuidé mucho desde que falleció su papá y desde que era muy niño, que siguiera siendo niño, ¿no? Que siguiera viviendo la vida como niño, y creo que eso es algo que admiro y que me hubiera gustado vivirlo yo, pero que al verlo en él, digo, la tarea Te llena está de hecha. satisfacción. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron durante todo este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego.